El árbol de Navidad es antibíblico. Celebrar la Navidad es una fiesta pagana del diablo. Si celebras la Navidad, estás celebrando a Semiramis, a Tamuz y a Nimrod. Si tú piensas de esta manera, te falta leer más Biblia. Bienvenidos a la hora del café. Hoy en día, con tantas redes sociales, existe un mito antinavideño propagado por la iglesia evangélica, donde habla sobre estos tres personajes, Semiramis, Tamuz, Nimrod, y que se supone que tienen que ver con la Navidad y con el pino, y tienen una historia así toda fantasiosa, que es de lo que vamos a hablar hoy. Se asocia al pino de Navidad con Nimrod, que se supone que es una reencarnación, yo lo llamaría mejor replantación. Debemos de tener en cuenta tres cosas. Esta historia es un mito, no es algo comprobado y mucho menos viene en la Biblia. Pero ¿de dónde viene esta historia que es tan propagada por la iglesia evangélica? Te lo digo. Alexander Hislop fue un ministro de la Iglesia de la Libre Escocia en los años 1800 y este ministro fue muy famoso por hablar siempre muy abiertamente en contra de la Iglesia Católica. En el año de 1853, él escribió Las dos Babilonias. Este fue un folleto que después en 1858 se hizo un libro y de ahí viene esta historia de Nimrod, de Semiramis, de Tamuz. Pero este libro, escuchen cómo se le llama, cuál es la crítica de este libro, es una propaganda de teorías conspiracionales. Y esta historia que tanto escuchamos de Nimrod, de Semiramis, viene de ese libro, no viene de la Biblia. En la Biblia aparece un Nimrod, existe el nombre de Nimrod y en la Biblia aparece. Y también aparece en el libro de Ezequiel el nombre de Tamuz. No existe en la Biblia ningún registro sobre Semiramis o Semiramis, como lo he escuchado también que le nombran. Y no existe ninguna relación del Nimrod que habla en Génesis con el Tamuz que habla en Ezequiel. Nada que ver, y Semiramis no existe en la Biblia. Entonces, yo la primera vez que escuché este relato dije, ok, lo escucho para ver si es cierto. Y como sacan citas bíblicas, mucha gente con eso se queda y ya no investiga más. Pero si tú te das cuenta, Nimrod y Tamuz, de los que hablan en la Biblia, no tienen relación alguna. Y Semiramis nunca aparece en la Biblia. Entonces, esta historia, este mito, salió de las dos Babilonias de Alexander. Si tú creías que esta era una historia bíblica, definitivamente te hace falta leer mucha Biblia. Si tú creías que la gente que pone decoraciones en su casa por motivo de la Navidad está adorando a un dios pagano, definitivamente no tiene ningún fundamento bíblico esa suposición. Si tú crees que poner un árbol de Navidad no honra a Dios, no lo pongas, pero no critiques a las personas que lo hacen, porque realmente si tú te estás basando en este mito de Tamuz, de Semiramis, de Nimrod, realmente no tiene ninguna base bíblica. Los creyentes en Cristo deberíamos enfocarnos en hablar de la palabra, en expandir la palabra y no andar expandiendo mitos que ni siquiera son bíblicos. Ya te dije que no es una historia bíblica, no es una historia bíblica. Si los paganos adoraban a Tamuz, a los árboles y al sol, es su problema, no el nuestro. Si los israelitas fornicaron debajo de los árboles frondosos y sus mujeres preparaban tortas para la reina del cielo, eso es cuestión de ellos y no tiene nada que ver con la celebración de Navidad de hoy en día. La Navidad es una fiesta cristiana si los que la celebramos somos cristianos y el centro de la Navidad y de los festejos es Jesucristo. Los cristianos que han decidido no celebrar la Navidad están en su total derecho, pero no tienen derecho a criticar o a expandir un mito antinavideño que realmente no tiene nada que ver con la Biblia, no viene como un mandato bíblico, ni siquiera la historia aparece en las Escrituras. Todos los cristianos hemos sido llamados a predicar la verdad, a predicar de Cristo y no a difundir mitos antibíblicos que mucha gente no sabe ni de dónde viene y están lo único haciendo división entre los mismos cristianos. Terminamos este video con la siguiente conclusión. Semiramis, Tamuz, Nimrod son solamente personajes de una historia ficticia que no es bíblica, que viene en el libro Las dos Babilonias y que realmente no tiene ningún respaldo de la palabra de Dios. Necesitamos ser más inteligentes de lo que hemos sido hasta ahora y necesitamos apegarnos cada vez más a la palabra. Las personas que leemos la palabra sabemos desde el principio que escuchamos esta historia
que no era algo bíblico. Y muchos ya lo daban casi como algo que venía en la palabra. Entonces vamos a estudiar más la palabra, vamos a celebrar la verdadera Navidad, que significa Jesús, Dios viviendo entre nosotros, y los cristianos, ya nació Dios en nuestro corazón, y eso es lo que celebramos. Dios te bendiga en la hora del café. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star. Si celebra la Navidad, está celebrando a Tamuz, a Semiramis. Ok, no es Tamuz, es Tamuz. Si celebra la Navidad, está celebrando. Si festeja la Navidad, está celebrando a Semiramis, a Tamuz y a Nimrod. Si festeja la Navidad, está celebrando a Semiramis, a Tamuz y a Nimrod. ¡Qué horror!